Contento, hermanos, de poder compartir con ustedes una vez más lo que el Señor puso en mi corazón. Hagamos un poco de memoria. En diciembre terminamos el año con un tema. ¿Se acuerdan? La fe. Muy bien, Susana, la fe. Comenzamos el año con otro tema, la gracia. Y en este mes me gustaría poder compartir con ustedes un tema que tal vez algunos llamarían mal la trilogía de la salvación. Digo llamarlo mal porque son tantos aspectos los que contempla esta palabra maravillosa que es la salvación, que decir que solamente son tres cosas sería un error. Pero sí me parece muy importante, dado que cuando en diciembre hablamos de la fe, nuestro querido hermano no pudo evitar hablar sobre la gracia y sobre la justificación. Y cuando en enero hablé de la gracia, me solapé hablando algunas cosas sobre la fe. Y, por supuesto, mencioné la justificación. Así que, ¿qué les parece si juntos vamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, para tratar específicamente el tema de la justificación? Y como ya dije, seguramente voy a mencionar la fe y voy a mencionar la gracia. Estuve tentado de pedir una canción 67, justificados pues por la fe. No importa, la cantaremos en otro momento. Pero no ese es el pasaje que vamos a analizar. Queridos hermanos, la epístola a los Romanos es una epístola fundamental para el crecimiento del creyente. Pero no solo para el crecimiento del creyente. Fue fundamento para poder comenzar la vida cristiana, para poder llegar a los pies del Señor. Y si bien no fue la primera epístola escrita por el apóstol Pablo, ha sido voluntad del Señor que sea la primera carta que encontramos luego de los Evangelios y de Hechos de los Apóstoles. Es decir, que los libros no están cronológicamente ubicados en la palabra de Dios. Pero por alguna razón, Dios permitió que fuera la primera, porque es una epístola totalmente completa. Y si bien el apóstol tenía en su mente y en su corazón escribirla pensando en los hermanos, en los cristianos que se reunían en Roma, es cierto que ha sido un pilar para todas las congregaciones y la iglesia primitiva se fue formando con este fundamento apostólico y fue fundamental durante los primeros siglos de la iglesia primitiva. Y hermanos, la epístola a los romanos es tan vasta, tan amplia, tan rica, que no la podríamos explicar en una sola oportunidad. Está bien clara la división que hizo el apóstol Pablo. La primera parte, hasta el capítulo 11, es netamente doctrinal. A partir del capítulo 12 hasta el final, capítulo 16, es netamente práctica. Por lo tanto, lo primero que nos quiso enseñar el apóstol, que no podemos pensar en doctrina sin práctica. No podemos pensar en solamente llenarnos de la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra y por otro lado no ponerla en práctica. Así que con esta introducción los invito a abrir Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta acá, por ahora, en la lectura de la palabra de Dios. Creo, hermanos, que hemos leído una de las partes más importantes de las Sagradas Escrituras, e indudablemente de este libro. Porque los versículos 16 y el versículo 17, de una forma resumida, explica los fundamentos de la salvación. Explica los fundamentos que fueron abrazados por aquellos que siglos atrás escucharon por primera vez el Evangelio. Y lo que el apóstol dice en el versículo 16, él intenta explicarlo. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Él se está afianzando en esa seguridad que él tiene en el Evangelio. Y él va a usar parte del versículo 16 y parte del versículo 17 para explicar precisamente, para que nosotros y los lectores entiendan por qué razón él no se avergüenza del Evangelio. Surge mi primer pregunta en esta mañana. ¿Siento vergüenza? ¿Siento vergüenza decir que soy de Dios? ¿Que soy de Cristo? ¿Que amo su palabra? ¿Que disfruto viniendo a la congregación con los hermanos? ¿Siento vergüenza y por eso no abro la boca? ¿No cuento mi testimonio? ¿No comparto mi experiencia? ¿Siento vergüenza? Me quedó esa pregunta rondando en mi cabecita. Versículo 17. Él continúa con las razones, pero en algún momento del versículo él explica muy sintéticamente cuál es el tema del Evangelio. De unas palabras, con unas palabras tan sencillas, él abre el contenido del Evangelio. Y él hace un anuncio que tiene que ver con la justicia.
La justicia de Dios llega por la fe. En tan pocas palabras, es la síntesis del Evangelio. Es la síntesis de lo que nosotros creemos. La justicia de Dios no solo, dice él, no llega por la fe, sino que además es dada la fe. Por fe y para fe. Llega por la fe y esa justicia también es dada a nuestra fe. Hermanos, Pablo no trajo ninguna idea extraña. Pablo trajo lo que seguramente él conocía y que Dios ha manifestado desde el comienzo. Trae a colación unas palabras dadas por el profeta Habacuc. Si uno lo busca, en el versículo 4 del capítulo 2, van a encontrar precisamente esa expresión, el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, este es el gran tema de la epístola. Miren con qué facilidad él lo resumió. Es el gran tema del Evangelio. A veces la verdad nosotros lo hacemos complicado. La verdad que nosotros le damos vuelta, le buscamos relleno, lo adornamos y la verdad que no necesita eso el Evangelio. El Evangelio necesita ser anunciado tal cual es. La justicia de Dios nos llega por la fe y nos es dada la fe. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Dios en su misericordia, en su bondad, decidió salvar a los injustos. Pero entendió que la única manera de hacerlo no era, como dijimos el mes pasado, pasando por alto los pecados, sino por el contrario. Los pecados tenían que ser castigados. Pero en su bondad, y yo siendo injusto, Dios decidió imputarme, darme la justicia de Cristo, aquel que siendo justo, aquel que no cometió pecado, aquel que murió en mi lugar, me da la posibilidad por la fe de recibir esa justicia que Dios vio en Él, no en mí. Y que ahora me permite no solo estar justificado delante de la presencia de Dios, sino que además ya Dios no me ve de la misma manera que me veía antes. Lo más lindo es decirle a las personas, ¿sabés que Dios te quiere ver a través de la persona de su Hijo amado? ¿Sabés que eso significa el Evangelio de la gracia? Que mediante la fe Él te puede imputar la justicia que nosotros no estamos en condiciones de hacer. Hermanos, qué hermoso es pensar que Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiéramos pecado. Es muy fuerte eso. Es muy maravilloso para nosotros. Que la Escritura nos enseña que Él se olvidó de mis pecados. Que Él los echó tras sus espaldas. Que los tiró en las profundidades del mar. Precisamente para que entendamos que una vez que Él opera en nosotros esto maravilloso por su Santo Espíritu, aquel que empezó la obra, cantamos hoy, será fiel en continuarla. La empezó el Espíritu y la continúa el Espíritu.
Esta fe que nosotros llamamos confianza, hermanos, se ha convertido en la base de aquellos que nos llamamos cristianos. El justo vivirá por la fe. Por esa razón, no solo dice, no me avergüenzo. Él usa una frase, una expresión literaria muy común, que para afirmar algo niega lo contrario. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es lo mismo que decir, ¿saben una cosa? Yo estoy orgulloso del Evangelio. Eso es lo que quiso decir Pablo. Yo estoy orgulloso. Porque el Evangelio es el método que buscó Dios para salvar. Y eso me llena de orgullo. No es mi método, no es mi forma, no es mi voluntad, es la de Dios. Fue su plan. La preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Su Hijo amado estaba dispuesto, en el cumplimiento de los tiempos, a venir, Dios hecho carne, a vivir en justicia, a no cometer pecado y a morir en una cruz por nosotros. Su sangre derramada, el cordero inmolado. Este plan maravilloso, dice Pablo, es el poder de Dios. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Es el poder de Dios. Ahora, queridos hermanos, está muy claro que esto viene por la fe. Ahora, ¿qué es lo que generalmente las personas consideran fe? Y yo estaba pensando, algunas personas dicen que tienen fe, mi fe. Entonces aplican la fe a las cosas de Dios. Y por esa razón creen que son salvos por esa fe. Pero la fe no es tan solo eso. Otros afirman el lado opuesto. Yo no tengo fe. No tengo fe. Interpretando como que la fe es algo relacionado con lo espiritual. Entonces ponen una pantalla delante y se escudan. Yo no tengo fe. Y cuando uno indaga y conversa y los escucha, resulta ser que tienen esa fe personal depositada en otro lado. No es que no tienen fe, la tienen mal encausada. Creen en la religión, creen en otros dioses, creen en la naturaleza. Hoy el mundo está batallando contra algo que no es nuevo, ya viene de unos siglos atrás. La evolución sigue siendo el gran enemigo del cristianismo. Se sigue enseñando en las escuelas. Sigue marcando a los cristianos que no creen en ella como si fuéramos bichos raros. Pero la verdad es que hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios. El problema es que es la fe personal de ellos y que está mal encausada. Con respecto a la fe, existe otro grupo que consideran a la fe como algo totalmente en oposición a las obras. ¿Escucharon esto? La fe versus las obras. Es el cuco. Es lo malo. ¿Saben? Eso tampoco es correcto. Lo opuesto de las obras
no es la fe. ¿Qué es lo opuesto de las obras? La justicia de Dios. Por esa razón, el Evangelio está fundamentado en esa justicia que Dios regala por medio de la fe. El apóstol quiere exaltar la justicia de Cristo. Y por otro lado nos dice, a ver si se dan cuenta, ustedes no pueden ser justificados por sus obras. Pero las obras tienen que estar. Las obras se tienen que ver. Las obras son consecuencia de una fe verdadera. Recuerden la epístola, 11 capítulos doctrina, del 12 en adelante práctica. ¿Cuál es la práctica de nuestra fe? ¿Cuáles son las obras que nosotros tenemos con la cual ponemos en evidencia nuestra fe? Está claro que no se puede llegar a ser justo por las obras. Está claro que la justicia viene por pura gracia, un verdadero regalo de Dios. Ahora me gustaría explicar y poner mi fe a la luz de la Escritura, a ver qué tal está mi fe. Y queridos hermanos, la fe tiene que tener 3 componentes y mucho de esto ya lo escuchamos en diciembre, pero vamos a tratar de ordenarlo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Cuando uno se deleita leyendo este capítulo, muchas veces lo leemos de corrido, nos detenemos en los personajes, nos detenemos a pensar en las cosas que hacen. Me gustaría pensar solo en 3 aspectos. Primero, lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que existe y que es galardonador de lo que le buscan. Insisto, no voy a ampliar, miren el video de fines de diciembre, Aldo Pi. Él lo aclaró muy bien. Pero quiero detenerme en este primer componente porque es necesario darlo a conocer. La fe significa creer. Por eso dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. No vamos a ponernos a pensar ahora si mi fe es grande o si mi fe es pequeña. Pero el Espíritu despierta en nosotros esa fe suficiente para creer que le hay. Y gracias a eso le busco. Y cuando le busco, me entero que Él me buscó primero. Y cuando le busco, me entero que no tengo que hacer nada, que Él lo hizo todo. Pero tengo que buscarlo. Tengo que acercarme. Tengo que creer. Versículo 1. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Si en primer lugar, hermanos, la fe significa creer, el segundo componente de la fe es estar persuadidos. No es un simple creer, es creer y algo más. Dice,
la convicción de lo que no se ve. Esa convicción es estar convencido, es estar persuadido, es estar seguro. No es el creer por las dudas. Y no sea cosa que sea verdad lo que dice, entonces creo. No hay convicción. No hay certeza. Es un creer superficial. Es un creer limitado. Pero hay un tercer componente. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si el primer componente de la fe es creer, y el segundo componente de esa fe es que tenemos que estar persuadidos, el tercer componente de la fe tiene dos aspectos. Nos involucra, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de reaccionar, como veíamos el martes, cambia mi forma de proceder. ¿Por qué dice el autor de la epístola? Lo miraba de lejos, pero creyendo lo saludaron. Hola. No solo creo, te estoy viendo. Estás lejos. Algunas traducciones dicen, lo abrazaron. La fe es algo que implica abrazar nuestra convicción. Saludarlo. No tenemos ahora lo que Dios nos está prometiendo en la tierra, pero tenemos la fe suficiente, la convicción clara, la certeza de que ya lo puedo saludar. Y no solo lo quiero abrazar, sino que además quiero empezar a confesar que soy un extranjero. Quiero empezar a confesar que soy del Señor. Quiero empezar a confesar que mi ciudadanía está en los cielos. Quiero empezar a confesar que mi vida cambió, como hoy cantamos en el coro. Lo quiero confesar, necesito decirlo, no me puedo callar. Tal vez no sea un elocuente predicador, pero cada vez que el Señor me da la oportunidad, confieso que soy un peregrino, que estoy esperando algo más. Y conforme a esta fe murieron. Pero, queridos hermanos, sus corazones se involucraron. Y yo pensaba en estas cosas y digo, wow, ¿cómo le falta a veces a mi fe? Cuando uno ve estos tres componentes, queridos hermanos, tal vez la fe empieza con la mente, porque intelectualmente el Espíritu Santo me llevó a la palabra, me llevó al Evangelio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, leyéndola. La mente, el intelecto, pero no el intelecto de saber por saber. Es la mente que después involucra el corazón. Y ahí viene la persuasión, ahí viene el estar convencido. No basta solo con lo que leo. Lo que estoy leyendo está impactando mi corazón.
Lo que yo estoy leyendo me está hablando de mi destino, me está hablando de la eternidad, me está hablando de lo que Dios hizo por mí, me está hablando de lo que Dios está dispuesto a librarme. Pero no se queda con la mente y con el corazón. El tercer aspecto, cambia mi voluntad. Y por eso actúo, por eso hago, por eso sirvo, por eso obro. Queridos hermanos, cuando el apóstol escribe estas palabras, él dice en el versículo 4 del capítulo 1, acerca de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por eso Él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. El mismo poder que se manifestó en la resurrección triunfante de Cristo sobre la muerte, es el mismo poder que obra en mi vida. Y estando yo muerto en mis delitos y en mis pecados, Él me da vida juntamente con Cristo. Me levanta de la muerte espiritual y me da una vida, como escuchábamos hoy en la cena, una vida abundante, una vida diferente. ¿Cuántas veces, hermanos, y esto lo digo con tristeza? ¿Qué dice el texto? Fuerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es verdad? ¿Creemos en eso? ¿Son salvos por creer en eso? No. Cuidado. ¿Cuántas veces nos hemos engañado solamente con esas manifestaciones de lo que creemos y nos olvidamos de las otras partes? ¿Me convenció? ¿O solo digo sí? ¿Solo levante la mano para que no me pregunten nunca más? ¿O que estando convencido mi vida está cambiando? No hay nada de malo reconocer que tal vez nos hemos equivocado por mucho tiempo. Y hoy Aldo lo dijo en la cena, a veces cuesta mucho convertirse. A veces uno está muy vinculado a hogares cristianos, cerca del entorno de la palabra. Y tal vez el oído se ha acostumbrado al lenguaje bíblico y se creen muchas cosas. Pero ¿está la convicción? ¿Está la certeza? ¿Está el cambio de voluntad? ¿Está el deseo de orar? ¿Las obras son distintas? ¿Las obras nos diferencian del mundo? Queridos hermanos, si uno lee Hebreos 11 y tiene que resumirlo, yo lo resumo en 2 palabras: vidas cambiadas por la fe. Vidas cambiadas. ¿Por qué Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá? ¿En qué contexto Habacuc pronunció esas palabras? ¿En qué situación histórica estaba el pueblo de Israel cuando Dios tuvo que mandar un profeta para hablar y decir estas palabras? Se los cuento. Los caldeos estaban a punto de hacer una terrible devastación. Los caldeos
Eran instrumentos de un juicio de Dios. Y frente a esa realidad, y frente a la iluminación que el profeta recibió, inspirado por Dios, el mensaje para el pueblo fue: no teman. El justo por la fe vivirá. Y preguntarán qué tiene que ver con esto. Porque es precisamente lo que movió al apóstol Pablo, y con esto termino, a decir lo que hemos leído. Volvamos a repetirlo en la lectura porque es importante que nuestros ojos lo tengan claro. Versículo 18, Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué el mensaje de la epístola es que el justo vivirá por la fe? Porque así como el Evangelio revela las buenas nuevas, el favor de Dios, el Evangelio también revela la ira de Dios. Y él lo dice en este versículo, porque la ira de Dios se revela. Y frente a un juicio que va a ser innegable, frente a un juicio que va a ser inevitable, como consecuencia de estar lejos de Dios, distantes de Dios, como consecuencia de que por mucho tiempo la injusticia del ser humano se opuso a la verdad de Dios, Dios encontró un único remedio en Jesucristo. El gran problema del ser humano que encontramos en los primeros capítulos de Romanos, y no hay tiempo para estudiarlo ahora, tal vez será tema de estudiar durante el año, es la culpabilidad del hombre. Pero queridos hermanos, y otros que me acompañan, que tal vez no tengan hoy la seguridad de ser del Señor, si no tenemos conciencia de que va a haber un juicio y que va a haber una consecuencia por el pecado que cada uno de nosotros tenemos, nunca vamos a desear la justicia de Dios. Por eso el apóstol lo dice: pensá en la ira, pensá en un Dios enojado, que hoy es bondadoso, hoy es misericordioso, hoy es perdonador, pero que un día, justo juez, va a juzgar a todos. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia? El que vea en mí la justicia de Cristo. El que vea que un día yo deposité mi fe en Él y que con convicción le abracé. Y con convicción cambié la voluntad. Con convicción dejé que el Espíritu haga en mí una nueva criatura. Y todo eso no para mi gloria, para la gloria de Él. Si en esta mañana hay alguien que tiene dudas, la intención no era sembrar dudas, la intención es que todos salgamos seguros de nuestra fe en Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.
Muy bien, agradecemos a Dios por su palabra en esta mañana, y esperamos que podamos reflexionar sobre el valor de la fe y lo que implica la fe. La fe no es una cosa nominal, es una operación del corazón, necesita ser un poco la expresión, Creemos en muchas cosas, que la lluvia, que el mar, bla, 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 pero la fe no es algo nominal. La fe que transforma es todo un proceso interior que opera en nosotros a través de la persona y obra de Jesucristo. Esta es la fe que salva, Esta es la fe que nos permite conocer a Dios y tener la bendición de una salvación eterna, perfecta y segura que Él prepara para nosotros en los cielos. Así que si hay alguna duda, como bien dijo Edgardo, ninguno se vaya con dudas, queremos ayudar y contribuir a que usted se vaya de aquí con esta fe, la fe que verdaderamente salva.